damos gracias por todos los que han venido esta noche. Amén. Esta mañana hemos tenido la bendición de tener con nosotros desde Cartago, Colombia, al querido pastor Johan Molina. Antes él había estado en la red de jóvenes, pero este domingo fue primera vez que estaba predicando a la congregación del segundo culto, y ahora va a predicar también. Y el próximo domingo, en el primer culto de las 9:15, va a estar el pastor Johan. Yo creo que va a ser de gran bendición escucharle, y si hubiera esta noche aquí alguna persona de Colombia, con mayor razón se van a sentir contentos, ¿verdad? ¿Cuántos colombianos hay? Hay unos cuantos. Gloria a Dios. Muy bien. Así que le recibimos con mucho cariño en el nombre del Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor, un momento. Y vamos a orar, a pedirle al Señor que nos hable. Le invito a que cierre sus ojos, que usted levante sus manos delante del Señor y le diga a Dios: aquí estamos en esta noche, con hambre, con necesidad de tu presencia, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que donde hay 2 o 3 personas reunidas en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellas. Creemos que tú estás aquí. Levántele esas manos al Señor y dígale: Dios, por favor, háblanos hoy. Señor, que no salgamos de este lugar sin haber recibido una palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos desafíe. Que tú traigas a través de tu palabra hoy, Señor, exhortación. Que hoy tú traigas a través de tu palabra consolación. Que hoy tú traigas a través de tu palabra edificación. Y que hoy tú traigas a través de tu palabra fe. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pongo mi vida imperfecta como predicador, como pastor. Te pido que me laves, que me limpies, y que yo pueda ser un instrumento a través del cual tú hables hoy a esta iglesia. A todos los que están aquí presentes y los que ven a través del internet, Señor. Que tu palabra hoy corra y sea glorificada, Señor. Y que el propósito por el cual tú nos tienes reunidos en esta noche, Señor, se cumpla. Y que algo tú hagas. Levanta tus manos y dile: Señor, yo creo que algo sucederá en esta noche. ¿Cuántos han venido con una expectativa? Una expectativa, pero no de un pastor, sino la expectativa de un Dios poderoso, de un Dios de gloria que se mueve y que habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Aleluya, te adoramos. Más fuerte ese aplauso para Él. Gloria a Jesús. Por favor, tome asiento. Hoy quiero compartir un tema que tenemos ahí en la pantalla. Usted ve el título. Es una pregunta: ¿cómo recibir un milagro? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un milagro de Dios? Levánteme la mano si usted necesita un milagro. Usted dice: yo necesito que Dios haga un milagro en mi vida. ¿Cómo recibir un milagro? Ahora, para empezar, yo quiero que nosotros definamos qué es un milagro. Fíjense que el diccionario dice que un milagro es un suceso. Mire cómo lo dice. Se lo voy a leer literalmente como si usted lo encuentra en un diccionario. Dice que un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Es algo, ¿cuántos necesitan que Dios haga algo extraordinario y maravilloso? Que cuando la gente vea lo que hace Dios en tu vida, la gente diga: ¿cómo puede suceder eso? Dice que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Es una intervención sobrenatural de parte de Dios.
Es algo que tú no puedes lograr, que no puedes obtener por tus medios, que sí o sí tú necesitas a Dios para que lo haga. Ahora, ¿qué se necesita para que haya un milagro? Lo primero que se necesita para que haya un milagro es un gran problema, una gran crisis, una gran necesidad. Y si tú tienes un problema, una crisis, una enfermedad, una situación difícil, entonces tú ya cumpliste el primer requisito para recibir el milagro. Eso es lo que necesitas. Dice la Biblia que un día Jesús pasó por un lugar. Dice la Biblia en Juan 9, versículo 1, vamos a verlo ahí en las pantallas. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Imagínese un hombre que nunca en su vida ha visto nada. Yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento. Cierre sus ojos. Imagínese toda su vida así como usted está en este momento, sin ver a su padre, a su madre, a sus hijos, sin ver la puesta de un sol, sin ver la naturaleza. Es una cosa impresionante. Dice la Biblia, abra sus ojos, que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque siempre que pasa algo malo en nuestras vidas, la pregunta que viene a nuestro ser es: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Cuando tú vas al médico y te dan un dictamen de una enfermedad complicada, tú dices: ¿por qué? Cuando te llega una carta de despido de tu empresa, cuando te das cuenta que tu hijo agarró un vicio, cuando ves una situación abrumadora, tú dices: ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? Y asociamos que si algo malo pasa es porque hemos pecado. Y esa es la situación que dice la Biblia que aconteció en ese momento, porque Jesús pasa por allí y ese hombre está ciego, y la pregunta de los discípulos es: ¿por qué? ¿Por qué este hombre tiene esta desgracia en su vida? ¿Por qué nunca ha podido ver? ¿Es que está en pecado o es que pecaron sus padres? Y Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, no hay pecado allí, sino que esto que está sucediendo en su vida es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que un milagro pueda suceder, es necesaria esta situación. Entonces fíjate que algunas veces hay cosas que están pasando en tu vida, y aunque tú te angustias, te deprimes y pasas grandes dificultades, la razón por la que pasan muchas veces esas situaciones es porque Dios quiere obrar en tu vida, porque Dios quiere manifestar un milagro, porque de la única manera que tú vas a conocer al Dios sanador es que estés enfermo, porque la única manera que tú vas a conocer a Jehová Jireh, el proveedor, es que tú llegues a un momento donde estés quebrado. Decimos en Colombia, no sé cómo se dice aquí, que te quedaste sin nada. Cuando de la única manera que tú vas a conocer a un Dios perdonador es que tú hayas fallado. Entonces, de la única manera que se puede establecer un milagro en la vida de una persona es que hay una situación de crisis. Y es allí cuando Dios dice: esto que está pasando en tu vida es para que las obras de Dios se manifiesten, para que Dios haga un milagro. ¿Cuántos de los que están aquí ahora podemos levantar nuestra mano y decir: yo necesito un milagro? Pero escúcheme lo que le voy a decir. No me levante su mano simplemente por ayudarme en la predicación, sino porque usted realmente necesita algo en su vida que usted sabe que nadie más lo puede lograr, que usted sabe que no hay manera en que usted pueda llegar. Yo no le estoy diciendo cuántos necesitan ayuda. Yo estoy diciendo cuántos de los que están aquí necesitan algo que realmente usted dice: es imposible, solamente Dios lo puede hacer. Entonces, ahora sí, yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento y mire qué milagro necesita usted hoy en su vida.
Quizás usted tenga una enfermedad y usted diga, yo necesito que Dios haga este milagro en mi vida, porque los médicos han dicho que no hay nada que hacer. O quizás usted tenga un hijo apartado del camino, apartado de la fe, y que usted no ha podido hacerlo regresar al camino, y usted diga, yo necesito un milagro para que mi hijo regrese a casa. Sea lo que sea, un milagro económico. Usted está lleno de deudas y dice, Señor, no tengo con qué pagar, y lo único que me puede sacar de esta situación es un milagro. Piense en ese milagro y levante su mano y dígale, Señor, yo necesito un milagro en esta noche. ¿Y cuántos nos vamos a atrever a creerle hoy a Dios por ese milagro? Amén. Yo quiero invitarlos a soñar con que el milagro es posible delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo recibir un milagro? Ese es el tema de hoy. Y quiero que leamos en la palabra algunos milagros de nuestro Señor y podamos entender cómo es que se produce el milagro, cómo es que puedo recibir un milagro de parte de Dios. El primero está allí en Mateo capítulo 8 versículo 5. Nos está hablando la Biblia acerca de un hombre que la Biblia le llama el centurión. Dice la palabra, escuche: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un ¿qué? Centurión rogándole. Escúcheme. Lo primero que nos dice la Biblia es que este hombre era un centurión. ¿Qué es un centurión? Un centurión era un hombre militar que tenía a cargo 100 soldados. O sea, estamos hablando de un hombre importante, un hombre con mando, con autoridad, con influencia. Y dice la Biblia que este hombre vino a Jesús. Y lo primero que me impresiona allí de este hombre es que este hombre tenía una gran diligencia, porque él, como capitán o como comandante de 100 soldados, hubiera podido mandar a alguien o no. Ve y habla con Jesús, pero él va personalmente, porque cuando tú tienes quien y necesitas un milagro de Dios, tú no puedes estar pensando en intermediarios. Pastor, ore por mí. La gente viene y me dice, pastor, ore por mí. Y yo le digo, amén, voy a orar, pero usted es el que tiene que orar. Usted es el que tiene que clamar. No mande mensajeros. Vaya usted mismo a la presencia de Dios por su milagro. Este hombre tenía una gran diligencia. Pero lo segundo que yo veo ahí en ese versículo es que no solamente tenía una gran diligencia, sino que este hombre tenía una gran actitud. Este hombre, dice la Biblia, que vino ¿cómo? ¿Cómo vino, iglesia? Rogándole. Él no vino diciendo, Señor, yo soy un centurión, me presento, soy una persona importante. Porque uno no recibe milagros por su posición, por su cargo, por su dinero, por su influencia. Dios mira la actitud de tu corazón. Y la Biblia dice que este hombre se acercó pidiendo un milagro, pero pidiendo de rodillas. Se arrodilló delante de Jesús a rogarle. Si tú quieres un milagro de parte de Dios, tú necesitas venir con la actitud correcta, y es rogándole a Dios. No exigiendo, no reclamando, no quejándote, no exigiendo, no cuestionando a Dios, no retando a Dios. Porque hoy en día hay una soberbia en el hombre, que hace tiempo nosotros dejamos de rogar, y ahorita lo único que nos ponemos es a declarar. Yo declaro y yo ordeno que esto sea hecho. ¿Y dónde quedó el ruego? ¿Dónde quedó el postrarse a pedir un milagro y rogar con la actitud correcta? Nos hemos vuelto soberbios, prepotentes. Nos acercamos a Jesús exigiendo y decretando, pero no nos acercamos como este hombre, humillándonos y rogando. ¿Cuántos quieren un milagro de Dios en su vida? Tú necesitas diligencia, tienes que venir, no mandes mensajeros, ven tú mismo. Número 2, tú necesitas tener la actitud correcta. Humíllate delante del Señor. Ruégale al Señor por tu milagro. Siguiente, mire esto. Dice la Biblia, y diciéndole, Señor,
mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Lo tercero que yo veo en este hombre es que este era un hombre que tenía un gran corazón. Porque él no está viniendo a pedir un milagro para él. Está viniendo a pedir un milagro ¿para quién? ¿Para un hijo? ¿Para un familiar? ¿Para quién? Para un criado. ¿Quién hoy en día le importa un criado? ¿A qué patrón hoy en día le importa un sirviente, un esclavo, una empleada doméstica? Este hombre vino a pedir un milagro, no para un hijo, para alguien importante de su familia. Vino a humillarse delante de Dios por un criado, por una persona que le servía, pero que estaba en una gran necesidad. Sabes que muchas veces somos egoístas. Yo quiero preguntar, cuando yo le dije ahorita a ustedes que pensaran en un milagro, ¿cuántos pensaron no en sí mismos, sino en un milagro para otra persona? Levánteme la mano. Poquitos. Sea sincero, no me salga con que ay, sí. Porque muchas veces no nos interesan los demás. Estamos enfocados en nosotros mismos. Este hombre dijo: Señor, vino, dejó sus credenciales, su uniforme, su camuflado a un lado, se postró, se arrodilló y le dijo: Señor, necesito un milagro para un criado que está atormentado y me duele verlo sufrir, me duele cómo está esta persona. Y dice la Biblia en el versículo 7, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Porque cuando Dios ve a alguien con una gran diligencia, con una gran actitud y con un gran corazón, Dios dice: yo quiero ir, yo quiero hacer ese milagro. Amén, yo voy a ir. Pero fíjese que este hombre dice, respondió el centurión y dijo: Señor, no, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. No solamente tenía una gran diligencia, una gran actitud, un gran corazón, sino que tenía una gran fe. Una fe poderosa. Porque él dijo: Señor, tú no necesitas ni siquiera ir, tú no necesitas ni moverte, es más, tú no necesitas ponerle una mano encima. Solamente con que tú digas una palabra, el milagro sucederá. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí tienen esa fe y creen de que si Dios dice una palabra, solamente que Dios diga una palabra, nuestra situación va a cambiar y el milagro ocurrirá? Mira, en el versículo 9 nos muestra una verdad especial. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Este hombre tenía un gran concepto de la autoridad. Él dijo: yo soy un hombre que sé lo que es la autoridad. Yo doy órdenes. Yo simplemente con una palabra hago que cosas sucedan. Yo le digo a un hombre que se mueva y él se mueve. Y por eso, Señor, yo creo que tú tienes la mayor autoridad sobre todo. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de autoridad, de poder? Que por encima de Él no hay nada ni nadie. Que lo que Él ordene será hecho. Versículo 10, fíjense en esto. Yo quiero preguntarle una cosa. ¿Usted cree que nosotros podemos impresionar a Jesús? ¿Usted qué dice? ¿No? Bueno, yo digo que sí, perdón. Porque dice la Biblia en el versículo 10, al oírlo Jesús, ¿qué dice? Se maravilló. ¿Qué es maravillarse? Sorprenderse. Jesús se sorprendió. Se maravilló, se impresionó Jesús con este hombre. Porque cuando tú eres una persona con una gran diligencia, con una gran actitud, con una gran fe, con un gran corazón, con un gran concepto de la autoridad, impresionas a Dios. Y dice la Biblia que Jesús al oírlo se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe
yo no he visto a alguien con tanta fe. Jesús se maravilló, dijo, no he visto a nadie con tanta fe. ¿A cuánto les gustaría que Jesús dijera eso de nosotros? Que Jesús diga, yo no he visto a alguien con tanto, no he visto una iglesia que me crea tanto como Jesús te llama. ¿Les gustaría eso? No he visto a nadie con tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, ahí está la palabra, y como creíste, te sea hecho. ¿Cómo? Como creíste, te sea hecho. Escucha, de acuerdo al tamaño de tu fe, será el resultado de tu milagro. Si tú no crees nada, nada va a pasar. Una vez fui yo a visitar a una señora, me dijo, no, le pregunté por su esposa, me dijo, pastor, mi marido, no, mi marido no lo cambia ni Dios. Y yo le dije, usted tiene toda la razón, porque con la fe suya nada va a pasar. Escuché, dice la Biblia, como creíste, te sea hecho. Como tú le estás creyendo a Dios hoy día, va a ser el resultado de las cosas que van a suceder en tu vida. Y fíjate que si no están sucediendo las cosas, pregunto, ¿cómo será la fe que estás manifestando en este momento en tu vida? ¿Cuántos siguen creyendo por ese milagro? Amén. Así que el primer protagonista hoy de nuestra historia es un centurión, con una gran diligencia, con una gran actitud, con un gran corazón, con una gran fe y con un gran concepto de autoridad. Y el milagro se desató. ¿Cómo recibir el milagro? Bueno, ahí ya tienes puntos. Segundo personaje de la noche. Se acercó a Jesús un líder religioso. Dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 18. Mientras Jesús decía estas cosas, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ahí está en la pantalla. El líder de una sinagoga se le acercó y ¿qué hizo? ¿Qué hizo, iglesia? ¿Ven alguna semejanza con el primero? ¿Cómo se obtienen los milagros? Se le acercó y se arrodilló. La misma diligencia porque vino, la misma actitud porque se humilló. Y le dijo, mi hija acaba de morir, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Y a mí me impresiona este hombre, porque tenía una gran disposición, una gran actitud, pero una fe impresionante. Porque se necesita mucha fe para uno venir a interceder por un cadáver. Creerle a Dios por algo que ya no está aquí, que ya no hay nada que hacer. Pero ¿sabe qué es eso? ¿Qué es eso? El tener claro de que Dios puede hacer un milagro. Porque naturalmente no hay nada, pero hay un Dios poderoso. Y este hombre tenía la fe de Abraham. ¿Por qué digo yo la fe de Abraham? Porque la Biblia dice en Romanos 4, versículo 17. A eso se refieren las escrituras cuando cita lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. La versión Reina Valera dice y que llama las cosas que no son como si fueran. Esa es la fe de Abraham. Un Dios que da vida a lo muerto. Yo te pregunto una cosa. ¿Tú tienes fe en un Dios que da vida a lo muerto? Y la pregunta que te tengo en esta noche es: ¿qué está muerto en tu vida? ¿Qué cadáver tienes para presentarle al Señor en esta noche? Hay cosas que tú dices: ya no hay nada que hacer, pastor, mi matrimonio, ya no hay nada que hacer.
Mis hijos están totalmente perdidos, no hay nada que hacer. Esta situación es imposible. Esta enfermedad, no hay nada que hacer. Pero si tú tienes un muerto, también tienes un Dios que resucita a los muertos, que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. Y para ver el milagro, tú y yo necesitamos esa fe en ese Dios de Abraham. Dice la Biblia en el versículo 19, cuando Jesús viene, imagínate a Jesús, yo creo que este hombre lo impresionó. Porque un hombre viniendo a pedir un milagro por un muerto, una hija muerta, él renunció a permitir que su hija se fuera. Cuando la vio allí ya sin respiración, dijo: yo voy a ir a buscar al único que puede hacer algo. Y cuando Jesús lo ve, dice la Biblia en el versículo 19, entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Porque cuando tú le crees a Dios por lo más difícil, aún por lo que está muerto en tu vida, Él se levanta y va contigo y te dice: ¿dónde tienes ese cadáver? ¿Dónde está ese matrimonio que dices que no hay nada que hacer? ¿Dónde está ese hijo que tú dices que está perdido? ¿Dónde está esa situación que tú dices que no hay nada que hacer? Yo quiero ir contigo porque tú me crees, porque tienes la gran disposición, la gran actitud y la gran fe para recibir el milagro. Versículo 23. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, ¿qué fue lo que vio? A una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. En otras palabras, como decimos en Colombia, la gente ya estaba tomándose el tinto, el cafecito. Aquí también dan cafecito en el velorio. Así estaba, la gente ya estaba con el tinto, ya todos resignados a que no había nada que hacer. Nadie en ese lugar estaba esperando un milagro. Así como pueden haber muchas personas en tu familia y en tu vida que nadie está esperando un milagro. Yo estaba perdido un tiempo. Estuve en las drogas, en el alcohol, en el pecado. Nadie daba un peso por mí, ni yo mismo, ni mi familia. Pero cuando nadie cree, Dios tiene poder para levantar y llamar lo que no es como si fuera. Amén. Y dice la Biblia, versículo 24, Jesús llegó y dijo: salgan de aquí. La niña no está muerta, duerme. Pero la gente se rió de él. Porque usted sabe que hay gente que se ríe de nosotros cuando creemos. Hay gente que se va a reír de ti. Pero no importa que la gente se ría, lo importante es que tú lo creas. José tenía grandes sueños, nadie le creía de sus hermanos. Su papá y su mamá le decían: cállate, pero él creía. Aunque todo el mundo se burle, tú crees, porque Dios podía hacer el milagro. Dice la Biblia que la gente en ese lugar se rió, como un día la esposa de Abraham se rió cuando Dios les dio la promesa de que les iba a dar hijos, y ella era estéril y tenía 100 años, su esposo. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Abraham, Génesis 18:13, ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dile a la persona que está a tu lado, pregúntale, sacúdele, dile: ¿habrá algo difícil para Dios? Y respóndele: no hay nada difícil para Dios. Respóndele, dile: para Dios es posible levantarte, sanarte, ayudarte. Dice la Biblia, sin embargo, una vez más que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la niña de la mano. Tomó la mano de la niña y ella se puso de pie.
¿Cuántos ven que el milagro sucedió? Solamente el contacto de Jesús en la mano de la niña trajo el milagro. Solamente se requiere que tú permitas que Dios ponga su mano en tu asunto, su mano en tu situación, su mano en tu necesidad, su mano en tu enfermedad, su mano en tu preocupación, y el milagro sucede. Dile a la persona que está a tu lado: tráele ese cadáver al Señor. Así que vemos la historia de un centurión pidiendo un milagro para un siervo. La historia de un líder religioso pidiendo un milagro para una hija muerta, para un cadáver. Y la historia que les voy a leer a continuación, la historia de una madre desesperada. Levánteme la mano las madres que hay en este lugar. Y los padres. Usted y yo sabemos que haríamos lo que fuéramos por nuestros hijos. ¿Y qué haría usted si su hijo resultara de un momento a otro echando espuma por la boca, con grandes ataques en el piso, sin poder dormir por las noches? Yo creo que usted haría algo, se desesperaría de tal manera que usted buscaría cualquier solución. La pregunta es: ¿dónde la buscas? Dice la Biblia que esta mujer está allí en Mateo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ayúdame. Pero esta mujer tenía un gran problema. Ella no era del pueblo de Israel. No pertenecía al pueblo de Dios. Era una mujer extranjera. Pero tenía la misma actitud de otras personas como las que ya leímos. Mira cómo lo dice el otro evangelio, Marcos 7, 25, 26. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y ¿qué hizo? Vino, gran solicitud. Vino y sé qué. ¿Cuántos estamos viendo que en los milagros hay algo que ocurre? Siempre lo ves. Una gran diligencia, una gran actitud. Se postró. No dice y declaró y se enojó y cuestionó y se quejó. No, se postró. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba, ojo, rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Mateo 15, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos estado buscando un milagro, una respuesta de parte de Dios, y Jesús no responde palabra? ¿Qué haces tú cuando clamas y clamas por una situación, pero no ves respuesta? Cuando Dios no dice nada, cuando no pasa nada. Dice la Biblia que Jesús no le respondió. Lo tenía ahí de frente y le estaba clamando y gritando. Estaba con la actitud correcta, con la disposición correcta, pero Jesús la miraba y no hacía nada, no le respondía. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. Qué misericordiosos eran los discípulos, ¿cierto? Echa afuera a esa mujer, pues da voces tras nosotros. Es una escandalosa gritando. Y dice que Jesús habló con la mujer y le dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No hago milagros sino para los de Israel. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho: ah, bueno? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Yo no soy de Israel, pero ayúdame. Eso se llama insistencia, persistencia. No es de que, pastor, yo ya oré y no pasó nada, entonces no debe ser la voluntad de Dios. La Biblia dice que ella vino y rogó. Y ante su insistencia, escuche esto, Mateo 15, 26. Respondiendo él dijo,
Escuche esto que es impresionante. Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, a los perrillos. ¿Cómo la trató? ¿Usted qué hubiera hecho? Yo no vuelvo a esa iglesia. El pastor le pedí que orara y me trató como un perro. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Mirando su fe, mirando. No puedo hacer nada por ti. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Pero mira a esta mujer. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No me des pan, dame una migaja. No importa si me llamas perro, perro seré, pero haz un milagro. ¿Sabes qué se llama eso? Humillación, clamor, insistencia. ¿Y sabes qué pasó? Que Jesús se quedó mirándola, se rió y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. No desmayas. Continúa, sigue rogando. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Wow, ¿cuánto les gustaría eso? Wow, que Jesús te diga hoy que se haga contigo como quieres. Porque yo veo que tú eres más intenso que agente de Movistar. Aquí también son intensos. Sí, son intensos. Señor, le ofrezco este plan. No me interesa. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Mire que hay otros. No, me interesa. No. Mire, si usted quiere recibir un milagro, vuélvase como un agente de Movistar o de Entel. Eso, ruegue y diga: Señor. Y si Dios te dice: hoy no hago milagros, Señor. Si Dios te dice: esto no, tú eres un perrillo, no me importa, Dios, yo necesito el milagro. Amén. Sí, dele ese aplauso al Rey de los Reyes. Dice la Biblia: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Desde ese momento en que Dios dijo: hágase contigo como quieres. Escuche esto. El último caso, un ciego. Fíjense que todo lo que hemos leído son personas pidiendo milagros para otros. Un centurión pidiendo un milagro para un siervo. Un líder de una sinagoga pidiendo un milagro para una hija muerta, un cadáver. Una mamá desesperada pidiendo un milagro para una hija endemoniada. Pero aquí está un hombre que no viene a buscar un milagro para otro, que viene buscando un milagro para él. Y dice la Biblia, Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, como mendigando. No solamente era ciego, era pobre, arruinado, mendigo. Pero un día oyó que era Jesús Nazareno, porque la fe viene por qué. Él oyó un día que Jesús pasaba por ahí y comenzó a dar voces. Cuando la Biblia dice dar voces, significa gritar. Comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, versículo 48, para que callase. Pero ¿qué hacía él? Pero él clamaba mucho más. Aun cuando las circunstancias te dicen no clames más, aun cuando la gente te dice no creas más en eso, sigue clamando. Clamaba más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a ¿qué? A llamarle. Porque hay un momento cuando tú clamas y clamas y clamas, que Jesús se detiene y te llama
Jesús te llama. Me gusta el nombre de esta iglesia. Jesús te llama y te dice: ven, traigan a ese bulloso, persistente agente de Movistar, tráigalo, ciego. Y le dijo la gente: ten confianza, levántate, Él te llama. Los mismos que le estaban diciendo que se callara, ahora le decían: ay, el Señor te está llamando. Mira cómo es la gente. Él entonces, arrojando su capa. ¿Arrojando qué? Usted sabe qué es la capa de un pordiosero mendigo. Usted sabe a qué huele la capa de un mendigo. En otras palabras, él soltó su inmundicia. Jesús te llama: suelta esa capa, eso que te ha ensuciado, el pecado que te ha ensuciado, y ven por el milagro. Y dice la Biblia: y se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué? Y seguía a Jesús en el camino. Me impresiona este versículo, porque hay muchas personas que solamente vienen a Jesús buscando el milagro, pero tan pronto lo reciben. Nosotros estamos llenos de eso en Colombia. Aquí no pasa, aquí no. Pero en Colombia hay gente que dice: Señor, dame un trabajo y te serviré. Y Dios les da el trabajo. Hermano, ¿y por qué no volvió? No, pastor, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Señor, sáname y yo viviré para ti. Y el Señor los sana y se van. Con la misma bendición se largan como el hijo pródigo. Con la misma bendición se alejó del Padre. Escúcheme, amado. Este hombre, cuando recibió el milagro, dice la Biblia, seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos quieren el milagro? El milagro se va a efectuar cuando Jesús sabe que cuando tú recibas eso, igual eso no te va a afectar. Tú vas a seguir con Jesús en el camino. Lo vas a seguir amando, lo vas a seguir honrando, lo vas a seguir bendiciendo. Así que, amado, escúcheme, ¿cómo recibir un milagro? Todo lo que hemos leído tiene algo en común: clamor, humillación, oración, insistencia, actitud correcta, fe. El pastor ahorita lo leía en la alabanza, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es que imposible. Levante su mano y diga conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, premia a los que le buscan. Sin fe es imposible. Escúcheme. Aquí en la tierra, el medio de intercambio se llama el dinero. Tú, para obtener algo en esta tierra, ¿qué necesitas? Dinero. Tú quieres una casa, ¿qué necesitas? Tú quieres un carro, ¿qué necesitas? El dinero es el medio de intercambio. Tú das dinero y recibes. Pero en el reino de los cielos, el medio de intercambio se llama la fe. Si tú no tienes fe, nada va a suceder en tu vida. Nada va a suceder, porque la Biblia dice: es imposible agradar a Dios.
La Biblia dice, sin fe es imposible, sin fe es imposible. La Biblia dice que la incredulidad limita los milagros de Dios. Mateo 13:58. Dice la Biblia, y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Hay partes donde dice la Biblia que Jesús no hizo milagros por la incredulidad de la gente. Hay gente que Dios no hizo milagros porque simplemente lo estaban retando. Y Dios no hace milagros ni responde a retos. Olvídalo. Mateo 27:42. A otros salvó, decían los religiosos, los fariseos. Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué es eso? Un reto. Dios, haz un milagro y creeré en ti. Nunca vas a ver el milagro así, nunca. Porque Jesús no responde a eso. Así respondemos nosotros. Usted no es capaz de subirse ahí, uno con un reto, uno dice, sí, vea que sí, y responde ante los retos. A Jesús no lo mueven los retos. A Él no lo mueve la incredulidad. Hay gente que le dijo a Jesús lo siguiente, Juan 6:30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Muéstranos un milagro para nosotros ver y creer. No funciona con Dios. Hay gente que viene a retar a Dios y dice, Señor, haz el milagro y te creo. Si tú eres Dios, hazlo y te creeré. Veré y creeré. Eso es totalmente opuesto a la fe. Porque Jesucristo dijo en Juan 11:40, Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El mundo dice ver para creer. Jesús dice, si crees verás, y si no crees no verás. Si crees verás. Si crees verás. Si crees por el milagro en tus hijos, en tu salud, en tu economía, en esta iglesia, si crees, verás. Santiago 1:6, pero pidan con fe, no dudando. Dile a la persona que está a tu lado, no dudes. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, es decir, no piense pues quien dude que recibirá cosa alguna del Señor. No piense pues quien dude que recibirá algo del Señor. Hay que sacar la incredulidad, la duda y la mala actitud de nuestros corazones si queremos ver el milagro en nuestras vidas. ¿Cuántos le vamos a creer hoy a Dios por el milagro? Pero escúcheme esto. Por el milagro más grande, el milagro más poderoso, el milagro de la salvación. Ese es el milagro. Yo sé que todos los que están aquí, cuando cerraron sus ojos y vieron alguna necesidad para pedir un milagro, algunos pedimos una casa, una respuesta, algo económico, una salud, etc. Pero ¿cuántos se preguntarían, Señor, mi salvación, mi vida eterna, mi relación contigo? ¿Sabes que eso es lo más importante? Dice la Biblia en Marcos 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 hombres se pusieron de acuerdo para creerle a Dios por un milagro. ¿Cuántos creen que hay un milagro en el acuerdo?
cuando nos ponemos de acuerdo para creerle a Dios. 4 hombres. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, vieron obstáculos, pero no se pararon ante los obstáculos. Descubrieron el techo donde estaba. No preguntaron de quién era la casa. Fueron unos descarados. Imagínate que Jesús está aquí predicando. Y imagínate, pastor, que estemos aquí y empezamos a ver que alguien está desarmando el techo. ¿Qué haríamos nosotros? ¡Hey! ¡Voy! Y cuando menos piensan, bajan una soga. Y cuando menos piensa, va bajando un paralítico ahí con una silla de ruedas. Eso fue lo que pasó. Fueron unos atrevidos con fe. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús, ¿qué? ¿La fe de quién? ¿Del paralítico? ¿La fe de quién? De ellos. Hay gente que está paralítica y que no puede venir a Jesús por el milagro, como mucha gente allá afuera que no conoce a Dios. Pero tú y yo podemos unir nuestra fe para lograr un milagro para ellos. Y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué? ¿Qué le dijo? Levántate y anda. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y yo me imagino que todos dijeron, Señor, pero es que nosotros no vinimos por lo de los pecados. Nosotros vinimos, no sé si notaste, vinimos fue por lo de la parálisis, no por lo de los pecados. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que Jesús está más interesado en perdonar tus pecados y en salvarte que en todo lo demás, que en tu casa, que en tu carro, que en tus cosas. Porque lo más importante es que tú seas libre, que seas perdonado y que seas salvo. ¿Estás entendiendo? Jesús, cuando lo vio, dijo, tus pecados te son perdonados. Señor, no vinimos por eso, no importa, tus pecados te son perdonados. Versículo 2, entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron, como muchos se van a quedar asombrados cuando vean lo que Dios va a hacer en ti. Eso. Y escúcheme, dice la Biblia, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. De un hombre que no solamente salió sanado, sino que salió perdonado y salvo. ¿Y sabes cuál es el deseo de Dios? Que tú en esta noche no solamente salgas con un milagro económico, financiero, de salud, en tus hijos, familiar, sino que tú salgas de aquí con el milagro, pero que salgas de aquí perdonado, que salgas de aquí salvado, que salgas aquí con vida eterna. Por eso quiero invitarte a que en este momento te pongas sobre tus pies y le digas, Señor, yo te voy a creer por un milagro en mi vida, el milagro de mi salvación primero. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor, por un momento. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios,
todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás si le crees a Dios. Hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá si le crees a Dios. Todo eso recibirá si le crees a Dios. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás si le crees a Dios. Hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá si le crees a Dios. Todo eso recibirá si le crees a Dios.